significa que justo tiene una frontera entre un estómago glandular y un estómago escamoso. ¿De acuerdo? Tiene un estómago muy pequeño comparado al caballo, sí. Porque por el estilo de comida de los caballos normalmente, ellos comen en cualquier momento, no necesitan comer mucho. Muchas veces cuando están estabulados, muchas veces tienen problemas estos animales porque hay mucho consumo en muy corto tiempo. ¿Para qué sirve, ejemplo, las funciones del estómago? Almacenamiento del alimento ingerido. El alimento que ingresa tiene que almacenarlo. ¿Para qué? Para realizar la digestión. Una digestión primero mecánica, claro, que un alimento grande sea cada vez menor, y una digestión enzimática porque van a ser liberados dos cosas importantes. Uno es la pexina, en sí el pexinógeno, el otro el ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? La ruptura mecánica y química por el pexinógeno, el ácido clorhídrico, y también tenemos otro que es la producción del factor intrínseco. Ojo, este factor intrínseco no tiene nada que ver con la vía intrínseca de la coagulación ni nada por el estilo, eso no tiene nada que ver. El factor intrínseco. ¿Cuál es la función del factor intrínseco? Protege a la vitamina B12. Ustedes saben que hay diferentes tipos de vitamina B1, B2, todo eso. La B12, el ácido clorhídrico lo destruye a la vitamina B12. Entonces, ¿qué es lo que hace este factor intrínseco? Cubre, ¿a quién? A la vitamina B12 para que el ácido clorhídrico no lo destruya. ¿Y dónde se absorbe la vitamina B12? En el intestino. Pero ¿gracias a qué? A que hay una protección por este factor intrínseco. Y luego tenemos pues los pliegues que tiene la mucosa gástrica. ¿Y cuál es la función de los pliegues que tiene? Expandirse cuando llega el alimento. Como una vejiga. Como una vejiga tiene también, cuando llega la orina, se comienza a expandir, evitando que aumente mucho la presión. Recuerden ustedes que nosotros tenemos el reflejo de la micción. ¿Cuál es el principal estímulo para orinar? Que está lleno. Que está lleno. O sea, cuando la vejiga se distiende. Cuando la vejiga comienza a distenderse primero, no hay esa sensación de querer orinar. Pero cuando la vejiga se extiende más de lo normal, ahí ya viene el reflejo de la micción. ¿Que lo podemos controlar? Claro que sí, porque hay una parte voluntaria, definitivamente. Acá el estómago igual. Tiene como pliegues internos que cuando llega el alimento al comienzo, estos pliegues se expanden, pero no aumenta mucho la presión dentro del estómago. Porque si la presión aumentara mucho en el estómago, ¿qué pasaría con el alimento? Quisiera salir, quisiera hacer tal vez un reflejo del vómito. O sea, hay demasiada distensión. Esa es la función que tiene estos pliegues. Miren acá se tienen los dos. Miren, el estómago del equino tiene una porción no glandular y una porción glandular. Eso solamente para ver el de ahí. Y vienen las partes importantes del estómago. Pexinógeno, ácido clorhídrico y factor intrínseco. Eso lo vemos ahorita. Miren la mucosa gástrica. Me saca un pedacito de la mucosa. Submucosa, circular interna, longitudinal externa, y el estómago tiene una tercera capa llamada la capa oblicua. El estómago sí tiene una tercera capa que es obliqua. El esófago, el intestino delgado, el intestino grueso no tiene capa oblicua. Lo primero que tiene adicional a la capa oblicua es el estómago, por el tipo de movimiento de peristalsis que tiene el estómago. Por la forma como tiene, necesita de esos tres tipos de capas. La pregunta viene acá. ¿Por qué? Miren la mucosa del estómago. ¿Es igual a la mucosa del intestino? No. ¿Por qué dicen que no? ¿Por qué no se parece el intestino? ¿Cómo es el intestino? Como dedos. ¿Sí o no? La mucosa del intestino es así.
es saliente, sobresalida, y la del este es para adentro, ¿no? La del estómago. Sí, claro. Microbiosidades y el otro. Las criptas de Liverpool, perdón, las criptas intestinales. Liverpool no era el óvulo. Sí, con sus criptas. Estas son las células intestinales. No han salido muy planas porque son cilíndricas. Así son. Estas son las criptas. Esta es la mucosa. Por aquí viene, ¿qué serían estos? Los vasos sanguíneos. ¿Qué membrana sería esta? Vaso lateral, y este sería apical. ¿Se dan cuenta? Igualito. La misma, con la bomba de sodio potasio TPA en las membranas vasolaterales, idéntico que todo. Pero en el intestino delgado, grueso, son como dedos. Y acá, ¿es así? No. Están hundidos, como huecos. ¿Ven acá? Como unos huequitos, como unos hormigueros, así como cueva pero como cueva de las hormigas, así, hacia abajo. La cripta no está evaginado, sino está invaginado hacia adentro. ¿Por qué? Porque los ácidos son... El ácido clorhídrico destruiría toda la mucosa. ¿Se tiene idea o no? Sí. Entonces tiene que estar escondido. Entonces, nosotros, el intestino delgado grueso, la función es absorción. Si esto, el intestino delgado, fuera así, ¿qué podría absorber? No sabe nada. Tiene que ser de esa manera para tener una gran superficie de absorción. Y todos los nutrientes pasen ¿a dónde? A sangre o a circulación linfática, que lo vamos a ver en la cuarta clase, pero necesitamos recuperar. Porque nosotros comemos al final para que todo el alimento llegue ¿a dónde? A circulación sanguínea o circulación linfática. Ahí absorbemos. A nivel intestinal, pero a nivel del estómago, la absorción es casi nula. Pero tenemos las famosas, también tenemos, acá ven ustedes la parte glandular, pero invaginal. Y tenemos varios tipos de células. Sí, ¿cuál nos interesa? Primero dos, las células parietales y las células principales. ¿Por qué nos interesan las dos? Porque las células principales van a secretar pexinógeno. Y las células parietales van a secretar Ácido clorhídrico y factor tisular. intrínseco. Los dos. ¿Quién destruía la vitamina B12? ¿Factor qué? ¿Quién destruía? El ácido clorhídrico. ¿Quién secreta el ácido clorhídrico? Las células parietales. Las mismas células parietales que secretan ácido clorhídrico también secretan el factor intrínseco que proteja la vitamina B12 para que su propio ácido no lo destruya. Es juez y parte, como diciendo. El ácido destruye la vitamina B12. Esa misma célula parietal secreta el factor intrínseco que protege la vitamina B12 para que el ácido clorhídrico que ella misma produzca no la destruya. Esos dos son. Pexinógeno te suena a fibrinógeno. Sí. ¿Qué era el fibrinógeno? Fibrina activada. La forma inactiva de la fibrina. ¿Qué será el pexinógeno? La forma activa de la pepsina. La forma inactiva de la pepsina. de la pexina. ¿Y la pexina qué hace? Digestión de carbohidratos, lípidos o proteínas. Proteínas. Muy bien, señora Valle. De proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, este pexinógeno va a ir a la glucosa. Este ácido clorhídrico va a ir ¿a dónde? A la mucosa. Entonces voy a tener acá, que voy a tener pexinógeno. Y que voy a tener también ácido clorhídrico y factor intrínseco también. ¿Está bien? Factor intrínseco. ¿Dónde estará la capa de moco?
entiende? Esta capa de moco va a proteger que el ácido o la pexina destruya ¿qué? A la glándula. ¿De acuerdo? La pregunta, ¿en el intestino delgado producirán una capa de moco? No, porque si no estaría en contra de la absorción. Si tengo una capa de moco, ¿qué voy a poder absorber? ¿Para qué hago el intestino si no voy a poder absorber? Entonces el intestino delgado y grueso, ¿cómo tendría que ser su pH? ¿Ácido o alcalino? Alcalino, ligeramente alcalino, 8. ¿Y la mucosa gástrica qué pH tiene en el estómago? Ácido, 1, 2 o 3. Si este 1, 2, 3 llega al intestino, ¿qué hace? Te vuela toda la vellosidad. Por eso tiene que estar cada uno en su lugar. Ojo, estamos viendo, miren la capa de moco, ¿de acuerdo? Esto va a proteger. ¿Quién producirá la capa de moco? ¿Qué células? ¿Las que están acá abajo? ¿Las que están en intermedio o los que están en la superficie? ¿La superficie? Claro, las que están en la superficie son las que producen la capa de moco. Esta capa de moco que debe tener bicarbonato, ¿qué más debe tener? Mucina. Mucina es como un gel. Es un gel que va a proteger a que el ácido no destruya ¿quién? Esa glándula. ¿De acuerdo? Como la sábila, cortan la sábila, no ve como un gel que tiene, que se lo ponen en la cara, todo lo demás. Ese gel es como un gel. Ese es muy importante tenerlo presente. Miren ustedes, regiones anatómicas y funcionales. Fundus, cuerpo, antro o píloro. Acá el píloro pasa ¿dónde? Al duodeno. Unas regiones funcionales, estómago proximal, estómago distal. Y acá tenemos la famosa zona de células marcapaso. ¿Se acuerdan las células intersticiales de Cajal? Las ondas lentas que se forman, el ritmo eléctrico de base es aquí, justo entre ¿quién? Entre el punto y el cuerpo. Acá está la zona marcapaso. Va a mandar los potenciales, ¿para qué? Para que se den las ondas contrarias. Miren, humano, perro, cerdo, casi todo como es glandular. O sea, así. La rata, hemos dicho el equino, tenía una porción que era escamosa en la primera parte. Recién estamos viendo dos tipos de células. Las células principales que secretan presinógeno y las células parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Veamos acá, lo que me importa es la parte de aquí, la parte derecha más que la izquierda. Eso luego. Relajación receptiva en el llenado. En el estómago, cuando va a la parte del fundus, en la parte del alimento llega aquí. Acá están los pliegues que permiten que el alimento, ¿correcto?, pueda expandir esa zona sin aumentar mucho la presión. Entonces, cuando estamos en ayuno, así, cuando llega el alimento, ¿dónde se acomodará todo ese alimento? En esta porción. Mayormente en la zona del fundus. ¿De acuerdo? Y luego aquí se va a activar la zona marcapaso y va a realizar las contracciones de todo el estómago. Miren las contracciones del estómago. El alimento llegue, miren una contracción de la zona del antro. Alimento va para ambas direcciones. Si el alimento es muy chiquitito, hablamos de cuánto, de 1 milímetro, ¿pasa dónde? Al intestino delgado. Si el alimento es mayor, ¿qué pasa? Regresa. ¿Para qué? Para que se siga mezclando nuevamente, y si sigue mezclando nuevamente con el ácido clorhídrico, el pexinógeno, puede hacer una adecuada digestión. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la mucina. Miren dónde tenemos esta zona marcapaso, aquí hemos dicho, y acá ven unas cositas que son terminaciones nerviosas. ¿Se dan cuenta o no? Yes. Miren las terminaciones nerviosas. Cuando no hay alimento, ¿se estimula? No, pero no hay alimento. El alimento es un estímulo químico y mecánico. Cuando llega el alimento, ¿estimula o no estimula? Sí. Entonces llevará información ¿hacia dónde? Hacia el dorso vagal, hacia el nervio dorso vagal. ¿Se acuerdan del nervio dorso vagal que estaba allá?
¿Y qué información le llevará? ¿Qué le dirá? Que hay alimento. ¿Por qué el nervio llegará hasta la parte superior? Nervio vago. Nervio vago. Pero serían aferentes o eferentes vagales. Eferente. ¿Cómo? Eferente vago. Aferentes vagales. Ala, tan bruto, ¿no? Y lo llevará hasta dónde? Hasta el núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago retornará la información por otras vías. Roja lo vamos a poner también, ¿de acuerdo? Por aquí. ¿Qué neurotransmisor liberará? Acetilcolina. ¿Y qué hará? Que aumente las contracciones y la secreción, porque hay alimento. ¿Cómo le llamamos a este reflejo? Este sería vagales, ¿qué? Eferentes vagales. O sea, el nervio vago tiene aferentes y tiene eferentes. Por lo tanto, Leslie, el nervio vago es un nervio mixto, correcto. Pero 90% es eferente y 10% sensitivo. Mayoritariamente es efector, pues forma parte del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál de los dos sería el sistema nervioso parasimpático? ¿Azul, rojo o ambos? No, eferente, me he dicho que hay eferentes parasimpáticos y eferentes simpáticos. Solamente respuestas simpáticas y respuestas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Con azul o con rojo? Rojo. Ah, entonces el rojo es parasimpático. Estos son aferentes vagales que van por el nervio vago, nada más. Pero muchas veces confundimos el nervio vago como es eferente con lo que aferentes llevan. Eferentes responden. Eferente es sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso simpático y parasimpático es eferente, no aferente. ¿De acuerdo? Aferente. Entonces, ¿cómo le llaman a ese reflejo? Reflejo vago-vagal. Va por el vago y retorna. ¿Cuándo habrá mayor actividad del reflejo vago-vagal? ¿En ayuno o cuando hay alimento? Ayuno. Cuando hay alimento, porque si no, no hay reflejo vago-vagal. Si no hay alimento, no hay reflejo. No hay reflejo vago-vagal. El reflejo vago-vagal tiene que ver con el alimento. ¿De acuerdo? Casi me confundo con lo de contracciones en el ilio. Les recomiendo que repasen sistema nervioso autónomo. Se dan cuenta que estamos retornando sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. No será más de media hora que ustedes lo puedan repasar. Ahí tenemos secreción gástrica, fundus, cuerpo y antropopílono. ¿De acuerdo? Mira, acá está el esfínter, o sea, el esfínter pilórico. Contracción tónica, igual que el cardio, es contracción tónica, que solo sabía cuando llegaba el alimento, bla, 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 que vamos a hablar. Componentes de jugo gástrico: ácido clorhídrico y factor intrínseco. Pexina, bueno, es el pexinógeno. La lipasa gástrica, casi nada. No hablamos. Otro, moco. ¿Se acuerdan la capa de moco? ¿Qué tiene importante? Mucina, que muchas de ellas son glucoproteínas. Glucoproteínas porque tiene un núcleo, un esqueleto de proteína y tiene bastantes glúcidos. Esos glúcidos es lo que le da la forma de moco, de mucina. Pero ese moco estaría todo así mal si no tuviera su esqueleto de ¿qué? De proteína. Ese esqueleto de proteína le da, como que le da cuerpo ¿a quién? A esa mucina. Como una membrana. No, es como Una pared. Es como una columna, sobre esa columna está toda la mucina. Si no tuviera la proteína, toda esa mucina sería muy fofa. No podría formar una capa buena. Esa capa buena es buena ¿por quién? Por esa parte proteica que está junto con la mucina. Es importante por eso. Si no, sería glicoproteínas nada más. No, ahí tiene. Funciones del ácido en el estómago. ¿A qué pH trabaja? pH 1, recontra concentrado. Cuando hablamos de pH es el hidrógeno solo, el iónico, H positivo. Cuando el hidrógeno está unido a otras moléculas, ya no tiene nada que ver con el pH. Tiene que estar ionizado y es hidrógeno.
Importante, dice, ¿qué hace el ácido clorhídrico? Miren, ayuda a la digestión de proteínas junto con la pexina. Muy bien. ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Transforma el pexinógeno en pexina. ¿Se acuerdan que decíamos que es la forma activa? ¿El pexinógeno realizará la digestión de proteínas? No. No. ¿Quién hace la digestión de proteínas es la? Pepsina. ¿Quién pasa o quién activa el pexinógeno? El ácido clorhídrico, secretado por las células parietales. Muy bien. También dice que estimula la secreción de secretina y estimula la secreción biliar y pancreática. Miren todo lo que hace. Les cuento, secretina lo produce mayormente el páncreas. No, bien, me equivoqué. La secretina se produce por unos tipos de células, unas células que se encuentran en la mucosa. ¿En la mucosa de dónde? Del intestino. Estas células de la mucosa, la primera porción del duodeno, hay unas células llamadas células S. ¿Me llaman células S? ¿Por qué? Secretan secretina. ¿Cuál es el estímulo para la secreción de secretina? El alimento, pero que ha llegado un alimento, ¿qué tipo? Ácido. O sea, mira, cuando el bolo alimenticio llega al duodeno, que es un alimento ácido porque ha pasado por el estómago, es el estímulo para que secrete, ¿qué cosa? Secretina. Cuando el alimento llega ¿a dónde? ¿En el estómago o intestino? Intestino. Intestino. ¿Y por qué es importante esta secreción de secretina al final? Porque la secretina va a estimular la secreción pancreática y secreción biliar. Más me importa que la secretina y la secreción pancreática. O sea, esta secretina que ha estado acá viaja por sangre y llega ¿a dónde? Al páncreas. La pregunta del millón: ¿irá a la parte acinar o a la parte ductular? Acinar. ¿Por qué acinar? A la ductular. ¿Por qué ductular? Porque hay más carbonato, ¿no? Y como está Obvio. Va a la parte ductular y ¿qué secreta? Bicarbonato, y va acá y ¿qué hace con este alimento ácido? Lo vaporiza. ¿Cuál fue el estímulo? El alimento ácido. Entonces tiene que estimular al páncreas para que secrete un vapor. ¿Cuál es el vapor? El bicarbonato, que es secretado en la parte ductular. Fin del asunto. ¿Se han dado cuenta de la importancia? Entonces, esto de acá es la clase de la siguiente semana. Pero ya lo estamos avanzando ahorita. La secretina va al páncreas. Vía sanguínea va al páncreas, a la parte ductular. Pero lo secreta el intestino. Claro. Del intestino al páncreas por medio de vasos sanguíneos. Por sangre, claro. Y eso hace que libere bicarbonato. Que activa las células ductulares para que libere gran cantidad de bicarbonato. Y el bicarbonato se encarga de vaporizar el Así, alimento. el alimento ácido que ha llegado al duodeno. La pregunta: ¿la secretina será una hormona o no es una hormona? No es un... ¿Viaja por sangre o no viaja por sangre? Sí. Entonces es una hormona. Es una hormona. Claro, está viajando por sangre. Sí. Si viajara por el tubo digestivo, ¿cómo llega al páncreas? Proteína. Se va por otro lado. Una pregunta, o sea, la secretina viaja por la sangre avisándole al páncreas que secrete bicarbonato. Claro, porque ahí hay un alimento ácido. Ah, ya, por eso. ¿No? Claro. Si no llega alimento, todo alimento que llega al duodeno es todo alimento ácido, ¿no? Sí. Porque pasó con el ácido clorhídrico. Si no hay alimento, No, secreta. porque no hay nada ácido ahí que me vaya a malograr. Simple. Esto es la otra clase, que lo estamos ahorita integrando, porque lo está diciendo. Bactericida, bueno, por el pH ácido. Definitivamente el bactericida, todo lo que pone en ácido clorhídrico, obvio que la mayor cantidad de microorganismos se van a destruir. Y otra que hemos dicho, que el jugo ácido también posibilita la absorción de vitamina B12 por el factor intrínseco, porque el ácido clorhídrico detesta esa parte.
Ahora veamos acá, nos complican más la vida. ¿Por qué? Porque hay más y más y más que hay. Más y más que hay. ¿Células? Más y ya células. Las células de glucosa que van a producir, moco. ¿Qué van a producir? Bicarbonato para vaporizar, ¿qué va? La mucina. Fácil. Tenemos las células parietales que hacen, secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, YALA. Células principales, que son la mayoría de ellas, que van a secretar células principales, pexinógeno. Todo va a donde? Al lumen. Pexinógeno al lumen, ácido al lumen y factor intrínseco al lumen. Hay otras células, lamentablemente, se llaman células enterocromafinas, SL es enterocromafinas. La que me importa es que hay varios tipos de células enterocromafinas, no me importa cuál, lo único que sé que hay una de ellas que secreta histamina, eso me importa. Que una de ellas que secreta histamina. Luego, esta glándula que está imaginada, ¿se han dado cuenta? Penetra la parte de adentro de la mucosa. ¿Cuánto tiempo vivirán esas células? Las células epiteliales se renuevan rápidamente. Las células epiteliales tienen alta constante, se renuevan constantemente. Entonces, ¿tienen que renovarse o no tienen que renovarse? Esta zona del cuello es la zona stem cell. Esta zona. Ven acá que la han puesto todavía usos micróticos, todavía en metafase, puesto ahí todavía. Cada vez que ven los dibujos que ven así, que se están formando ahí, en la placa ecuatorial están ahí ya cuando se han cortado, ya los están pasando los cromosomas por un lado a otro, hacen mitosis. Entonces justo en la zona progenitora, la zona, ¿cuál será su función de todas esas células? Reemplazar a todas las demás. O sea, dependiendo del tipo de sustancias que sean liberadas, formarán células de la mucosa, otras serán células parietales, otras células principales, otras células enterocromafinas. Esta es la célula, la zona stem cell. El enterocito también tiene su zona stem cell. Su zona stem cell está justo por acá. No en la base, un poquito más arriba. Gracias a ella va a renovar todos los tipos celulares también. Porque las células de enterocitos se renuevan cada 5 días también. Cada 5 días se renueva. Por ejemplo, cuando una diarrea, y los animales o nosotros tenemos una diarrea, vamos todos los 2-3 días, pero bueno, tranquilos, porque si termina, ¿qué pasa? Nuestras criptas, nuestras zonas stem cell van a comenzar a producir nuevas células. ¿Para qué? Para regenerar rápidamente esas vellosidades que se han perdido. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial se renueva constantemente, tiene una alta actividad mitótica. ¿De acuerdo? Ahora viene lo más importante de la clase. Tenemos una parte del fundus y tenemos una parte del antro. ¿Se ve ahí o no? ¿Qué es primero? ¿Fundus o antro? Fundus, y la zona final es antro pilórica. ¿De acuerdo o no? En la zona del fundus son los que mayormente producimos pexinógeno y ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, las células parietales, y el pexinógeno, las células principales. Y en la zona del antro píloro ya no vemos ninguna de las dos. Vemos otra célula, que es la célula G. ¿Y qué hace la célula G? Produce gastrina. Y la gastrina va por sangre. Y mire lo que hace. Mira, interrogante, interrogante. No, vamos donde no hay interrogante. Va a las células parietales y ¿qué produce? Más ácido clorhídrico. Entonces las células G es lo que hace que la zona del fundus produzca más ácido. Y si produce más ácido, el acidez del estómago aumenta o disminuye. Aumenta. El pH aumenta o disminuye. Disminuye. ¿Quién estimula la secreción de gastrina? El sistema nervioso parasimpático. Acetilcolina hace que la célula G produzca más gastrina, y la célula gastrina que produce más ácido clorhídrico. La acetilcolina, ¿qué hace? Que trabaje más las células
parietales para que produzca más ácido clorhídrico. También llega a ¿dónde? A las células principales, libera más acetilcolina. ¿Para qué? Para que produzca más pexinógeno. ¿Por qué se disparó la liberación de acetilcolina? Porque el alimento ¿dónde está? En el fundus o en el estómago. Reflejo vagovagal, gran liberación. Y si el alimento está en el estómago, ¿qué quiere hacer el estómago con ese alimento? Digerirlo. ¿Cómo lo digiero? Con más ácido y con más pexinógeno. La pregunta del millón: si hago ese círculo vicioso de siempre, ¿qué puede ocurrir con el estómago con el tiempo? ¿Su pH bajaría demasiado o no? Y si su pH baja demasiado, ¿podría destruir la capa de mojo? Sí. Claro. Entonces, ¿qué tiene que pasar si ya demasiado baja el pH? ¿Alguien tiene que detener? ¿Cuál es el estímulo? ¿Que el pH bajó poquito o está recontra ácido ya? Muy ácido. Cuando está muy ácido y esta acidez llega a la zona dentro del píloro, cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, porque acá se ha disparado, ¿sí o no? Y cada vez hay más, este hidrogeniones estimula otro tipo de células llamadas las células D, que libera las células de SCT. ¿Qué es SCT? Somatostatina. Y miren lo que hace la somatostatina sobre las células G. ¿Positivo o negativo? Negativo. Si es negativo, ¿qué pasa con la cantidad de gastrina? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y si disminuye, ¿se quedará más ácido clorhídrico? ¿Se dan cuenta de la regulación? Pues la regulación se da cuando el pH ha bajado poquito o un montón. Ya un montón. Como retroalimentación negativa. Ya cuando hay exceso, ahí nada más. Cuando recién está bajando el pH, no hay tanta acidez, las células de todavía están descansando. Es cuando ya está recontra, ya como regular, porque ya podría ser, en vez de ser algo bueno, se volverá algo malo. ¿Qué liberan las células O sea, principales? la producción de ácido clorhídrico de gastrina. ¿Qué cosa? ¿Qué liberaba? Células D. Pexinógeno. Ahora miren, la gastrina será otra hormona o otra hormona. Viaja por sangre, es otra hormona. La gastrina, no le he visto acá, mira. Acá está, ¿se acuerdan que puse acá? Ácido acetilcolina parasimpático estimula las células principales. ¿Quién más estimula las células principales? Las células enterocromafinas. Las células enterocromafinas, ¿qué liberan? Histamina. Y la histamina, ¿qué es lo que hace a las células parietales? Que libere más ácido. Entonces, ¿quién hace que la célula parietal libere más ácido? La acetilcolina. ¿Quién más? La histamina. ¿Y quién más? La gastrina. Todas hacen que las células principales produzcan cada vez más, pero las células parietales que produzcan más, cada vez más ácido. No hay información que diga que la gastrina actúa sobre las células principales, pero sí sobre las células parietales. Entonces le ponen interrogar. No hay mucha información de eso, pero sí sobre las células parietales. Vean, glándulas oxípticas y glándulas pilóricas. ¿Cuál estará en el fundus? Las oxípticas, pues tiene gran cantidad de células parietales y células principales. Y en la zona pilórica, que tenía gran cantidad de células G, ¿y cuál sería la otra? Las células D, somatostatina, y G, células G de gastrina. ¿Se dan cuenta o no? Aquí es donde está la digestión. Acá liberará el pexinógeno y acá liberará el ácido clorhídrico. Acá les dejo como una... Este es un buen resumen, muy antiguo, pero muy bueno, donde te dice qué sustancia cada uno, cuál es el estímulo y la función de esta sustancia. La pregunta del millón: ¿por qué las células principales, a estas, no liberan pexina? Las células principales secreta pexi. No. La pregunta del millón:
¿por qué no, señor David Núñez, por qué no libera pexina? Porque está diseñado, la pexina está diseñada para degradar y ahí no hay nada que degradar. Casi vas muy bien, casi, faltó un poquito. Es que yo me imagino que las células principales producen algo no ácido porque así no las va a dañar y cuando se combinen con el suelo biológico, recién se convierte. Perfecto. Fue combinación de los dos. La membrana es lipoproteica de toda célula. La célula principal, su membrana es lipoproteica. Si liberara pexina, destruiría su propia célula. ¿Se entiende la idea o no? O sea, y ahí va la mano. Yo no quiero hacer la digestión de mi célula, sino que del alimento. Por eso lo tiene que activar ¿quién? El ácido clorhídrico que está en el humo. Y como está en mi capa de moco, fin del asunto. ¿Se entendió? No puede ser. Ahora, hay células, vamos a ver el intestino, que la secreción pancreática libera amilasa. La amilasa, la membrana celular se ríe de la amilasa, porque lo que hace es degradar carbohidratos. El carbohidrato no le va a destruir porque la membrana celular, el core, toda esa parte del fosfolípido es fosfolípido y proteína. Los glúcidos son ramitas, pero no forma parte de la pared, no sé si me entiende o no. Es como que tu pared la pintas de blanco, ese es un glúcido. Le pones un cuadro, es otro glúcido. Pero el ladrillo con cemento es fosfolípidos y proteínas. ¿De acuerdo? Por eso tú puedes liberar amilasa y no pasa nada. No le hace nada. No pasa nada. Pero sí con esto. Ese es importante. Miren acá, muy importante. Miren que las células, ¿te acuerdan de la parte del cuello, de la mucosa que secreta? Mucus y bicarbonato. ¿Para qué? Para proteger o no, bufferizar y evitar que destruya el epitelio, ¿sí o no? ¿Quién estimula la liberación de moco? Dice, es una secreción tónica. ¿Qué más? Irritación de la mucosa. Miren esta palabra. Bicarbonato, secretado ¿con quién? Con el moco. O sea, con esta secreción, con esta irritación, secreción tónica significa que siempre secretas algo, pero en un momento u otro puede secretar un montón por irritación de la mucosa. La pregunta, ¿en qué momento la mucosa se irrita? La mucosa gástrica. No se filtra el ácido. Casi, pero sin necesidad. No tomen irritación como algo malo. Tomen irritación como un cuerpo extraño. ¿Cuándo llega un cuerpo extraño? Cuando el alimento llega. Entonces, cuando el alimento llega al estómago, a la parte del fundus, es un estímulo irritativo. ¿Y qué hago? Produzco más moco y bicarbonato. Si no como por muchas horas, ¿qué pasa con la producción de moco y bicarbonato? Disminuye. ¿Qué pasa con tu capa de moco? Disminuye, pero estás con hambre. Fase cefálica. ¿Secretaré más ácido? Si estoy pensando, vía nervio vago llegará, no por reflejo vagal, sino por fase cefálica, y mis células parietales secretarán más ácido. Claro. ¿Más pexinógeno? Claro. ¿Habrá más pexina en la capa de moco con ácido? Sí, pero no hay estímulo irritativo de la comida. ¿Y qué pasa con mi capa de moco? Reduce. ¿Y qué pasa con ácido? Y puede haber un desbalance, irritación de la mucosa. Normalmente, a diferencia de usted, yo en mi época, cuando yo estudiaba, nosotros estudiábamos de 8 de la mañana hasta la 1. A la 1, a la casa. Vacaciones enero, febrero y marzo. Yo me aburría en las vacaciones. Yo quería, ya quería irme, yo ya me aburría. 3 meses ya era demasiado. ¿Ustedes hasta qué hora? Hasta las 3 o 4, ¿sí o no? 3 de la tarde normalmente han estudiado, ¿sí o no? O no, se iban a la 1. 3. Ah, ¿el colegio? ¿En el colegio? Hasta las 3. ¿Qué comían? Nada. Recreo nomás, recreo. Si tu mamá si tus padres no eran no tenían mucho tiempo, te daba la plata y ya te cometía algo. ¿Sí o no? ¿Qué comías tú? Tu chaufa con 3 pollos, ¿qué comías tú? Otros comían galletas y otros se ahorraron la plata y esperaban y tenían más plata para el fin de semana, ¿o no? Pero ¿qué pasaba? Malograbas tu capa de... Hay muchos chicos ahora con gastritis. Sí.
es una parte, es porque mucho tiempo están, entonces acá pero no tienes tiempo para tener, porque no hay un estímulo de comida. Y comida no es una galleta, sino comida es tener algo, ¿sí? En mi época, pues todos íbamos a la 1, te daban un pequeño refrigerio, una fruta por ahí, y llegabas a la 1 con hambre y a las 2 ya estabas en tu casa lleno. Fin del asunto. Pero ahora, mire cómo cambia todo desde algo tan simple. Entonces, cuando en tu casa sí le llevan su tapercito, le llevan su chicharroncito, le llevan cosas, para que aguanten hasta qué hora, hasta las 3 de la tarde. Miren, ¿desde qué hora? Desde aquí a la movilidad de algunos, 6:30, de la movilidad te sacaban de las 7 de la mañana, pero si que la movilidad estaba cerca o no, si que tenías que tu padre te llevar o no llevar, pues más fácil era una movilidad, y eras más piña que eras el más lejos de todo el salón, que eras el primero que te saca y el último que te recoge. Entonces imagínate que estás en tu casa 6:15, 6:30, y estás llegando 3:30 a tu casa. Miren cuántas horas sin comer. Entonces miren, ya muchos sufren de gastritis. En la etapa universitaria también. Entonces, como le digo, hay que tratar de comer algo siempre, entre 1 a 2, algo contundente, no una galleta, sino algo ¿se entiende? Algo así, contundente. ¿Por qué? Porque no lo van a vivir ahorita, lo van a vivir después. Recuerden, todo lo que a uno no le achaca o dice soy fuerte y todo, no me pasa nada, a partir de los 40 te comienza a doler todo lo que no te duele. Pero digo, pues, ¿me entiendes o no? Entonces uno dice, no pasa nada. Después vienen los problemas. Todo es a largo plazo. Entonces, si aún tienen tiempo y pueden comer a sus horas, ahí te lo están diciendo. Las diapositivas se lo dice, yo no, las diapositivas. Irritativo. ¿De acuerdo? Dime. Una pregunta. ¿Usted dice que cuando entran los cuerpos extraños al fungos es donde comienza a producir más moco? Claro. Más para protección. Claro, porque supone que hay alimento, tengo que producir más moco porque pues el alimento, reflejo, y ya sabe, reflejo vagovagal, hay vías aferentes vagales que no es parasimpático, llega al centro, al núcleo dorsal y va a estimular vía parasimpática acetilcolina, es un receptor M3 y se va a ir a las células parietales para producir ácido clorhídrico. No, tengo que producir moco. Pues si no hay alimento, hay una secreción tónica, una secreción siempre una constante, pero ese aumento es por el alimento que hace irritación. Algo que no entendí, pasó por algo. O sea, digamos, una migaja de pan que ingresa hasta el fondo, y ahí no haya sido, ¿cómo le digo? ¿Cómo no haya sido? O sea, ahí el pepsinógeno aún no es pepsina, no es ácido. La migaja de pan que se queda en el fundus. Es que el carbohidrato casi no le hace mucho al estómago. Bueno, supongamos un pescado. Claro, es un estímulo mecánico, reflejo vagovagal, y miren lo que pasa, por reflejo vagovagal, ¿qué secretas? Acetilcolina. Sí. Y acetilcolina, ¿ese estímulo para qué? Para pepsinógeno, acetilcolina, ese estímulo para ácido clorhídrico. Y ya tienes ácido clorhídrico y pepsinógeno. Todo es acetilcolina, porque el sistema nervioso parasimpático, ¿cómo está? Disparado. ¿Y eso cómo se vería? O sea, como un síntoma, como acidosis. Acidez, indigestión. ¿Y eso pasa cuando la persona o el animal come mucho? ¿En qué sentido? ¿Cuál? O sea, cuando digamos ya come de más. O sea, ya está lleno, pues sigue comiendo. No, lo que pasa es que si hay mucha distensión. Y cuando el estómago se distiende por exceso, los mecanorreceptores mandan información al centro de la saciedad y dicen, ¿sabes qué? Has comido demasiado. Ya no comas. Pero si te hacen cuadro de ansiedad, baja y vuelves a comer. Cirugía, las bariátricas que hacen que te cortan un pedazo te ponen un clamp, te ponen ahí, te reducen el estómago, te ponen un balón adentro, cualquier cosa poco efectivo. De que cuando llegue poca comida, como ya tiene algo ahí extraño, como algo nuevo que hace, más rápido te llenas. Y si más rápido te llenas, vas vía acá y dice que ese trozo de aquí ya no como. Pues entras en ansiedad, te hace, comes un poquito, baja y después comes otro poquito. ¿Te ponen algo cuando te hacen esa ¿Cómo? operación? Usted está diciendo que le ponen algo. Grapas, a uno le ponen grapas, o le ponen un balón. Creí que consistía en que se cortaba una parte del estómago, nada más. También le pueden cortar un pedazo de estómago, dependiendo del tipo de cirugía. Desconozco qué más, pero yo que sé de que en ese sentido, pues lo que da la espinal, lo que dice, si como menos, me lleno más rápido, porque mi estómago es más chiquito, y si me lleno más rápido, siento saciedad, ya como menos, me da menos ganas de comer, porque me siento lleno. Pero si entras en ansiedad, ese poquito pasa al intestino y vuelvo a comer. Hay que hacer comer una fruta, cosas así como para tratar de evitar. Pues ya entras en cuadro de ansiedad, pues viene ya la otra parte que es
Pero todos ven esto es guerra, todo se hace suez, todo choca, todo, y han engordado todos, al final, todos han engordado, muy pocos son los que se han quedado, pues todavía no han engordado demasiado. ¿Por qué? Porque ya tienes que ver ya va lo otro, va otros componentes. Pero esa cirugía te ayudaría en esa parte. La glándula oxíntica y la glándula pilórica se encuentran intercaladas por todo el estómago. Las glándulas oxínticas se encuentran más que todo en el punto y el cuerpo. Ese café en vez de perder. Y las pilóricas en la parte final, Un sueño también, en vez de despertar. Solo de glandular encontrarías todo. No, en estratos no, en la parte de estrato escamoso no. Por eso esa zona es muy sensible, porque no está protegida, ¿sí o no? Es una zona muy sensible del caballo. Mire acá otro. Células G. ¿Quién estimulaba las células G? Uno habíamos dicho que era acetilcolina, ¿sí o no? Y el otro, péptidos y aminoácidos. La pregunta, ¿cuándo va a haber péptidos y aminoácidos en el estómago? Cuando ya empezó la digestión, ¿sí o no? Cuando empezó la digestión, le está avisando a las células que, ¡hey, ya tengo comida, se está digeriendo! Produce más gastrina para que más rápido hagamos la digestión. Pero cuando el ácido es en exceso, ¿qué pasa ahora? ¿Quiénes se activan? Células D por exceso de ácido, ¿dónde? En el estómago. ¿Y cuál será la función? Inhibir la secreción de ácido. O sea, actúa en la célula G. Células G, la somatostatina, inhibiendo, y directamente sobre las células parietales también podría ser, inhibiendo que produzca mucho ácido, directamente. Indirectamente y directamente. Por eso digo, este grafiquito les ayuda bastante. Mira, todo acetilcolina, excepto ¿quién? Células D. Células D no tiene, es todo lo contrario. El ácido es que, ya, mucho. Células D, inhibidor. Células G, chévere. Sobre ácido sobre células parietales. Esto es lo que mencionábamos. Fase cefálica, centro vagal, dorso medial, el núcleo el núcleo dorsovagal, el dorsal del vago. Fase cefálica, a ver el alimento. Ni vía nervio vago, ¿qué le dirá? Libera acetilcolina. ¿Qué hará? ¿Liberará más ácido clorhídrico? Sí. ¿Liberará más pectinógeno? Sí. ¿Activará más a las células G? Sí. Pero cuando el alimento llega al estómago, en la fase gástrica, ¿dónde producirás más ácido? ¿Mirando o cuando el alimento llega? Cuando el alimento llega. Reflejo vagovagal, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Más producción de moco, claro, porque aquí mirando el alimento, ¿hay estímulo irritativo? Tu capa de moco no aumenta. Pero cuando el alimento llega acá, ¿el capa de moco mayor? Perfecto. Reflejo vagovagal, reflejos vagales, más gastrina, porque hay más acetilcolina, más péptidos que están degradándose, la gastrina produce más y más. Y luego, cuando el alimento llega al intestino, la pregunta, significa que ya hay alimento en el intestino. ¿Para qué llegaría el alimento al intestino? Para hacer la digestión y absorción final. Si hay alimento en el intestino, el estómago debería mandarle más alimento y decir, aguanta un poquito, vamos a hacer esta digestión. Poco a poco, entonces es poco inhibidor, diciendo, ya, mucho, gracias. Y cuando ya digieras todo, más motilidad para que pase más. O sea, le di, cuando el alimento llega al intestino, le bajo la actividad del estómago. Cuando la actividad del estómago aumenta más, cuando el alimento llega a donde, al mismo estómago. Mirando alguito, puedes poner el porcentaje, 15%, 75%, algo así, en actividad. Miren acá. Tenemos acá otro dibujo. Fundus, cuerpo y zona antropilórica. En la zona antropilórica que tenemos las células G. En la zona del fundus del cuerpo que tenemos las células parietales y las células principales que no te lo dicen. ¿De acuerdo? Hay uno. pH, ¿está ácido o no está ácido? Sí. Claro, porque no comes nada, así es todo. ¿Cómo estará la somatostatina? ¿Elevada o no? Las células D. Si está bien ácido. Claro, células D enorme, acidez, y ¿qué hará con gastrina? Inhibe. ¿Y eso hará que siga secretando más ácido o ya no? No, pues no. Cuando lo corto, llega alimento.
llega alimento, reflejo vagovagal, mira el nervio vago que hace las células parietales que produzcan más ácido clorhídrico. Bacán. Los péptidos llegan a la zona antropilórica y los péptidos que hacen que produzcan más gastrina. Muy bien. El nervio vago también llega hasta acá, pero mira, el alimento llega y estira la mucosa. Al estirar la mucosa, la pared, esto resulta el estiramiento que dice, ¡hey! Activa más a la gastrina. Libero más gastrina y directamente puedo ir a las células parietales o indirectamente pues, a las enterocromafinas que liberan histamina. ¿Y qué hago? Produzco más ácido clorhídrico. Más ácido clorhídrico, más ácido clorhídrico. Ya estoy. Fase gástrica, se activan los receptores de estiramiento. Ya estoy digiriendo, ya hay péptidos y aminoácidos en la zona antropilórica, más gastrina, más ácido. Y cuando el ácido aumente demasiado, lo paramos. ¿De acuerdo? ¿Han visto cómo todo ese circuito hace? Cuando ya no liberé el ácido, cuando todo este alimento pase a dónde? Y cuando pasa al intestino, ¿el ácido se quedó solo o no? Comienza a aumentar el ácido. Ayuno, estoy ya en zona de ayuno. Ahí nada más. Muchas gracias. Ya suficiente ácido, ya no requiero. Entonces dicen que el ayuno intermitente. No, yo no lo recomiendo el intermitente. Pero, ¿usted por qué intermitente? Por lo que tratas de degradar, produces más cuerpos cetónicos. La mano que ayuno intermitente te favorece más la producción de cuerpos cetónicos, por ahí un poquito de grasas, todo por ahí, tratando de irlo por ahí. Pero no. El ayuno, más bien, cuando haces ayuno, tu tasa metabólica disminuye. Y más bien, cuando comes después, como tu tasa metabólica ha bajado, lo poco que comes lo absorbes todo lo más posible, más bien subes de peso cuando hacen los ayunos. No mucho. Si puedes producir una cetoacidosis, lo que le toca es exposición de diabetes, por ahí pueden hablar un poco del ayuno también. No. Ayuno de intermitente no es nada de eso. Nuevamente. Reflejo vagovagal, porque el alimento está ¿dónde? En el estómago. Estiramiento, muy bien. Célula G, mira, estiramiento, célula G, gastrina, sangre, que libera gran cantidad de ácido y pexina. Miren una célula parietal en reposo. El ácido clorhídrico, ¿a qué membrana tendrá que ir? ¿A la membrana apical o membrana vasolateral? Apical. Es una bomba de hidrógeno potasio, se llama. No hidrógeno cloro, sino hidrógeno potasio. Va a botar hidrógenos al lumen. ¿De acuerdo? Entonces, esta bomba, cuando esas células parietales están en reposo, casi todas las bombas están almacenadas dentro del citosol, en vesícula. Pero cuando hay estímulo, los tres estímulos, ¿cuáles son? Acetilcolina, ¿se acuerdan? Gastrina, e indirectamente ¿por quién era? Por la liberación de histamina. Los tres, ¿qué es lo que van a hacer? Que todas estas bombas se vayan a la membrana apical. Y cuando van a la membrana apical, ¿qué van a secretar? Hidrogeniones. Y por otro lado va a ser cloruro y forma ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Miren la importancia. Ahí está. Nuevamente, secreción de ácido, célula parietal. 3. 1. Acetilcolina. 2. Gastrina. Y 3. Indirectamente por células enterocromafinas que liberan histamina. Otro más. También se ha estudiado que el nervio vago también estimula aquí de frente a las células enterocromafinas, las células enterocromafinas que liberan más histamina también. ¿De acuerdo o no? Y cuando hay exceso de ácido en ayuno, ¿qué secretas? ¿Y qué hace somatostatina? Inhibe acá, inhibe las células enterocromafinas y por lo tanto menos histamina. Entonces, dígame, fármacos para la gastritis. Omeprazol es el más. Y antiguamente ranitidina había otro, ¿sí o no? Pero omeprazol, ¿qué crees? ¿Omeprazol qué hará? ¿Sobre quién actuará? Menos bombas. Que haya menos bombas en la membrana apical. ¿Qué hacía la ranitidina? Bloqueaba el receptor de histamina.
Pues si bloquea el receptor de histamina, igual puede ir por otro lado, ¿cierto? Pero acá estás yendo al final. 2010. ¿Se entiende la idea? Sí. Al último, al externalizar. ¿Cómo se forma el ácido? Miren, ¿qué membrana es esta? Acá está el plasma, vaso lateral, y acá está el lumen apical y vaso. Las bombas de sodio de potasio ATP hacen las membranas vasolaterales. Necesito producir ácido, necesito producir hidrogenio. La pregunta, ¿de dónde vino este hidrogenio? De la sangre que captó CO2. CO2 es un gas que pasa fácilmente en la membrana celular. Esto no pasa en el sistema respiratorio. En el glóbulo rojo pasa es el mismo concepto. El CO2 se une con el agua gracias a la hidrasa carbónica y forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y hidrogenio. El hidrogenio lo boto al lumen, pero esta bomba mete potasio. Y el potasio, igual que el glándula salival, sale por su canal de fuga. ¿Te das cuenta que el potasio simplemente recircula ahí? ¿Y qué me falta? Si libero bicarbonato a la sangre, que es un negativo, capto un negativo que es el cloro, lo libero por acá. ¿De acuerdo? Y el potasio, por la bomba de sodio de potasio te pasa, sigo dando vueltas, sigo dando vueltas, sigo dando vueltas. No tiene. Hay hidrasa carbónica en gran cantidad donde dentro de la célula ¿Se separa? familiar. ¿De acuerdo? Miren ustedes, ácido clorhídrico, HCl. ¿Tenemos más HCl? Sí. Y esta es la última. ¿Por qué? Por el tiempo. Ahí nos quedamos. Bueno, acá nos quedamos. Hemos demorado porque hemos estado discutiendo varias cosas, hemos estado dando ejemplos. La única manera, como digo, digestivo es el más obvio de todos, pero necesitan estar concentrados. Por favor, repasen un poco. La siguiente semana también, que no es mucho, igual voy a seguir desde acá. ¿De acuerdo o no? Listo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Vayan a sus exposiciones.